AFP Capital y también los medios regionales. Quisiera saludar también a Catherine Sánchez, ustedes la ven en pantalla, ella nos va a estar acompañando con lengua de señas para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Estamos finalizando el año ya, han pasado muchísimas cosas en el mundo de las inversiones, en lo que son también las políticas públicas y por lo mismo este encuentro lleva el título de Todo sobre los ahorros. ¿Dónde se invierten y qué pasó con el Fondo E? Y para eso nos acompañan hoy, como siempre, Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. Jaime, Francisco, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, Jaime, decíamos recién, está terminando el año, ya ha pasado bastante en materia internacional con los movimientos de la Reserva Federal y a nivel local también. Actualízanos sobre lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Bueno, efectivamente, lo primero, que es la coyuntura principal, es el plebiscito, ¿no es cierto?, respecto a la potencial aprobación o rechazo de la nueva Constitución. Y lo que nos has preguntado mucho, bueno, ¿qué dice en materia de pensiones? Y básicamente la nueva Constitución, ¿no es cierto?, habla de la propiedad de los fondos y la herencia, lo dice expresamente en su artículo, habla de la libertad de elección entre un ente público y un ente privado, habla específicamente de la inexpropiabilidad de los fondos. Entonces yo diría que básicamente hoy día en la nueva Constitución que se va a votar, ¿no es cierto?, el 17 de diciembre, específicamente habla de esas cosas y las deja bien establecidas. Y lo otro que hemos visto es que la brecha, ¿no es cierto?, entre el apruebo y rechazo se ha ido achicando. La última encuesta CADEM habla de que el a favor subió 6 puntos, entonces efectivamente aquí lo que vemos es que el resultado es incierto en general y eso lo vamos a saber el día 17 una vez que la ciudadanía vaya a votar. Así que yo diría, en términos de coyuntura, es como lo principal. Y producto de lo mismo, cuando uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con la reforma? Nada. La reforma está hoy día congelada, a la espera justamente de lo que pase con la Constitución. No han existido avances en términos de negociación, así que probablemente eso vamos a tener noticias durante, ¿no es cierto?, el mes de enero, si esto efectivamente se llega a reactivar o no. Ahora, en términos de inversiones, recordemos que en el último streaming teníamos un fondo E que había caído casi un 8%, había bastante nerviosismo. En esa oportunidad nosotros transmitimos que los fondos en general se recuperan y efectivamente es lo que ocurrió. Durante el mes de noviembre el fondo E alcanzó casi un 7%, con lo cual ese 2% negativo que todavía va en el año probablemente va a ir tendiendo a cero en las próximas semanas porque las tasas de interés de largo plazo en Chile han venido cayendo y eso, ¿no es cierto?, ha hecho que la fuerte recuperación del fondo E durante el mes de noviembre y lo que siempre, ¿no es cierto?, nosotros transmitimos es la mirada de largo plazo. Estos son fondos de ahorros a 40 años y efectivamente el mercado hoy día está más volátil. Eso es una realidad, los mercados están más interconectados y el efecto en Chile de lo que está pasando en las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hace que tengamos estas volatilidades, pero tal como lo transmitimos en el streaming pasado, nosotros veíamos que las tasas iban a caer, no sabemos el timing, ¿no es cierto?, cuánto puede demorar, pero las tasas iban a caer, bueno, y efectivamente fue lo que ocurrió con fuerza durante el mes de noviembre. Ahora, cuando uno mira el resto de los fondos en general, y Francisco va a ahondar más en detalle, uno ve que todos los multifondos rentaron muy bien durante el mes de noviembre. Los fondos A, B y C, que son los que tienen más exposición a las bolsas internacionales, si bien es cierto las bolsas anduvieron muy bien, el tipo de cambio fue cayendo. Y como estos fondos están invertidos en dólares, ¿no es cierto?, al caer el tipo de cambio hace que hay una compensación negativa respecto al aumento de las bolsas de valores y los fondos D y E, tal como lo comenté, muy buena rentabilidad, básicamente por la caída de las tasas de interés tanto en Chile como en el mercado internacional y eso hizo que rentaran fuertemente. Ahora, uno mira y son rentabilidades bastante excepcionales. Estos fondos en general mensualmente debieran rentar en torno al 1%, o sea, aquí hubo una fuerte caída de tasas de interés, lo que hizo que se recuperaran muy bien. Y nuevamente, cuando miramos, ¿no es cierto?, a mediano plazo, vemos que en general, si bien en el mes de noviembre, en el agregado los fondos estuvieron rentando cerca de un 5%, vemos que a 3 y a 5 años, en general, todos los multifondos han rentado bien, en torno al 13% de rentabilidades a 3 años y sobre el 40% de rentabilidades a 5 años. Entonces, si bien uno entiende la angustia de ver, ¿no es cierto?, caer sus fondos durante un mes en particular, nuevamente
en fondos de pensiones, uno tiene que tener una mirada de mediano plazo para no sufrir con las volatilidades que ocurren en el corto plazo. Sí. Bueno, Jaime, lo que más llama la atención en esta lámina es, como decías tú, el desempeño que tuvo el Fondo E. Tú explicabas que esto tiene que ver con la caída de las tasas de interés, lo que provoca que se valoricen este tipo de activos. Pero, Francisco, cuéntanos, ¿a qué se debe eso, ese movimiento? Bueno, lo primero es explicar de que este movimiento de tasas fue un movimiento de tasas a nivel global, ¿ya? Y que viene básicamente de un movimiento de Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué ocurrió esto? Y que se ve un poco en la gráfica, que a partir de agosto las tasas empiezan a subir de forma importante, acumulando desde agosto a octubre una subida de más de un punto, que es un evento, un suceso que no ocurre muchas veces en términos históricos, pero sí ocurrió, eso generó las pérdidas que mencionó Jaime, y está explicado básicamente porque Estados Unidos ha mostrado este año un crecimiento bastante más fuerte de lo esperado. A principios de año se pensaba que Estados Unidos iba a crecer en torno a 1, también hablábamos de que potencialmente podía haber una recesión el 2023 en Estados Unidos. Bueno, ninguna de las dos cosas ocurrió, y la economía americana va a rentar en torno a, o va a crecer en torno a 2,4% en el 2023. Adicionalmente, Estados Unidos todavía tiene un tema de déficit fiscal alto, ¿ya? Eso también le pone presión a las tasas de interés. Cuando el déficit fiscal es muy alto, las tasas tienden a subir, pero también se agregó un elemento adicional que tiene que ver con el desbalance de la cantidad de oferta de papeles del Tesoro americano, que subió dramáticamente, y la cantidad de demanda que había por esos papeles no fue suficiente como para poder tener un periodo normal en términos de niveles de tasa de interés. ¿Qué ocurrió en el mes de agosto? Jaime lo explicó, las tasas han caído en torno a 50 puntos base de los 100 que subieron o algo parecido a eso. Esto se tradujo en que todas las tasas de largo plazo en el mundo han caído, y esto tiene que ver básicamente que los últimos datos, sobre todo en noviembre, han mostrado que la economía americana está mostrando ya signos de desaceleración, cosa que es una buena noticia, y también de que la inflación va ordenadamente hacia un nivel más bajo, que también es una muy buena noticia. Todo lo anterior, y está en la lámina siguiente, se tradujo en que las tasas en Chile también subieron abruptamente, cerca de 100 puntos bases para arriba, pero la reversión o la caída la hemos visto ya en noviembre, hoy ya está en un nivel cercano al 5 en términos nominales de tasa de interés. Es una buena noticia, pero todavía estamos en un nivel que es más alto de la historia, ¿ya? Eso también da un espacio para que en este escenario que tenemos en Chile, que es distinto quizás a otras economías o en el caso de Estados Unidos, en donde la tasa en Chile subió harto, o el Banco Central la tuvo que subir de manera muy agresiva hasta sobre el 11%, hoy día estamos en 9%. Por lo tanto, las tasas de largo plazo todavía siguen teniendo un escenario de potenciales caídas importantes o relevantes. En la siguiente se ve un poco la trayectoria de cómo el mercado está anticipando de que se va a mover el Banco Central en los próximos 2 años. Este es el famoso corredor que publica el Central a través de los IBOM que saca trimestralmente. Y lo que se ve dentro de esta trayectoria es que, si bien la volatilidad reciente hizo de que esta trayectoria no fuera tan importante a la baja en los próximos meses o trimestres, ahora ha vuelto a tener una tendencia a la baja, y eso también es una buena noticia porque nos permite pensar de que el Banco Central va a poder reducir las tasas, y eso va a tener impactos positivos, o debiera tener impactos positivos en los papeles de mediano o largo plazo. En la lámina siguiente lo que vemos es algo que también mencionamos en los streaming anteriores: los fondos se recuperan. Aquí está básicamente el Fondo E. Ojo que aquí no estamos muy acostumbrados a que el Fondo E tuviera pérdida. Hasta el 2018, que fue el estallido social, el Fondo E no tenía pérdidas anuales. A partir del 2018, 21 y ahora 23 hemos tenido pérdidas. Eso tiene que ver inicialmente con los dos eventos idiosincráticos, el estallido social y el tema de los retiros fue idiosincrático chileno, pero este del 2023 es internacional. Jaime comentó, tenemos que estar acostumbrados o acostumbrarnos ya a mayor volatilidad. Bueno, vivimos esta volatilidad, y lo que queremos transmitir acá es: los fondos cayeron, pero se recuperaron de forma bastante rápida, en el caso de, bueno, estos últimos 3 casos que hemos tenido pérdida y recuperaciones rápidas. En la siguiente lo que vemos es lo que ha ocurrido en los mercados internacionales y locales. El mes de noviembre, un excelente mes,
tanto de las acciones como de la renta fija internacional y local, muy buenos retornos, las acciones también con retornos extraordinarios para un solo mes. Y como mencionó también Jaime, hemos tenido una caída del tipo de cambio, que ya estamos bajo 900 nuevamente, pero también con alto nivel de volatilidad. En lo que da el año, los retornos en general son normales, destacando quizás un poco más las bolsas de mercados desarrollados más que todo el resto. En la lámina siguiente, terminar comentando un poco el escenario central que tenemos en inversiones, que pone como ancla el tema que el crecimiento global y de Chile es un crecimiento que es más bajo quizás de los últimos años. El mundo se espera que crezca entre 3 este año y 2,9 el próximo. Son crecimientos bajos si uno revisa la historia, pero con el elemento, con la característica que si bien hasta un tiempo atrás el mercado y los economistas proyectaban que potencialmente podía haber una recesión, bueno, ese elemento sigue estando, pero con una probabilidad bastante más baja, ¿ya? Y adicionalmente con un escenario donde también los bancos centrales, como han subido las tasas de interés para poder controlar la inflación, tienen espacio el día de mañana para poder enfrentar este escenario de menor crecimiento bajando tasas de interés, lo que es un elemento muy positivo a la hora de la expectativa de los mercados en general. Efectivamente. Ahora, nos queda claro cuáles son las perspectivas para el mediano plazo, pero antes nos comentabas también cómo se habían estado comportando los fondos. Cuéntanos cómo se invierten los ahorros para entender también cómo le impactan estos distintos fenómenos globales. Bueno, es un elemento muy importante conocer cómo está estructurado y cómo está invertido cada uno de los multifondos. Nosotros, bueno, existen 5 multifondos de la A al E. El fondo A y B son los fondos que tienen más exposición a la renta variable o a las acciones, con porcentajes cercanos, en el caso del fondo A 75% y el fondo E 54%, y también con una composición de renta fija. Y aquí el elemento también importante es que se ha incorporado en el último tiempo la categoría de activos alternativos, que nosotros hemos insistido harto de que es una inversión que tiene una expectativa de retorno superior a la renta variable y a la renta fija. Por lo tanto, ya es muy importante que tengan pesos como los que tienen hoy día en nuestras carteras. Después el fondo C, un fondo que es el intermedio, el más balanceado. Ese fondo tiene 30% en acciones, 62% en renta fija y algo cercano al 7% en alternativos. Y después están los fondos más conservadores, que son el D y el E, en donde, bueno, hemos explicado harto lo que pasó en el fondo E, pero fue bastante parecido a lo que pasó también en el fondo D, en donde aquí básicamente la mayor inversión está explicada por la renta fija, y en el caso del fondo E es renta fija chilena mayoritariamente, ¿ya? En la lámina siguiente, cómo está compuesto dentro del mundo o del activo renta variable, destacar también que hay una combinación de mayor renta variable en cada uno de los multifondos a nivel internacional que local, ¿ya? Todos tienen una combinación, pero mucho más fuerte la parte internacional. A modo de ejemplo, la parte internacional está la mitad de los mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, y la otra mitad en mercados emergentes como China, India, Corea, Brasil, etc. Y dentro de la renta fija, aquí hay una diferencia importante. Los fondos más conservadores mayoritariamente tienen renta fija local, y los fondos más agresivos, que sería la A y B, mayoritariamente tienen o tienen un poco más de renta fija internacional. Y por último, mencionar el tema de los alternativos. Los alternativos ya pesan cerca del 7% de nuestros portafolios, y la mayoría de esa inversión está hecha fuera de Chile o internacionalmente. Cercano ahí, como se ve en la lámina, entre 7 y 4% está invertido, y las categorías ahí son en los mercados privados o alternativos, el private equity o acciones que no están listadas en bolsa, infraestructura, inmobiliario y cómo se llama, con una expectativa, como dije, de retorno muy interesante. Sí. Por último, bueno, a modo de resumen, ¿qué esperamos? Bueno, el contexto lo mencionamos, es de bajo crecimiento, se descarta por ahora la recesión y destaca la resiliencia de la economía americana. Por otra parte, la inflación está cediendo, está todavía sobre el nivel que de alguna manera tienen como objetivo los bancos centrales, pero la tendencia es favorable. Y por último, mencionar que hay un elemento muy
preponderante que tiene que ver con que si es que efectivamente la Reserva Federal ya llegó a su nivel máximo de tasa de interés, después de haber partido hace más de un año y medio subiendo tasa de interés, que estamos sobre el 5, el nivel más alto en muchísimo tiempo, si es que ya se llegó a ese nivel y de aquí lo que viene o es mantención o baja, es un elemento que es preponderante a la hora de las expectativas de los mercados hacia adelante. ¿Por qué es preponderante? Porque al final ya se termina esa restricción o esa contracción que ha puesto hacia controlar la inflación la Reserva Federal, que también lo hizo el resto del mundo, y le da el espacio en el futuro para poder bajar tasas de interés. Eso en el caso del fondo A y B, que a pesar que proyectamos un escenario de bajo crecimiento, pensamos que es favorable. ¿Por qué? Porque las acciones en general están hoy día en un nivel de valorización interesante y además con este escenario de que potencialmente también pueden bajar las tasas, es un buen mix para los mercados accionarios. El multifondo C, bueno, el intermedio, entonces se beneficia de lo que pasa en las acciones como también lo que pasa en la renta fija y como dijimos anteriormente, los fondos D y E están básicamente en renta fija chilena y ahí tenemos el elemento de que las tasas en Chile están todavía, en las tasas de largo plazo, en niveles altos comparado con la historia y adicionalmente tenemos un escenario donde el Banco Central va a seguir bajando tasas de interés. Por lo tanto, también se arma un escenario favorable en términos de los retornos de los fondos D y E. Sí, bueno, con esa mirada optimista también de lo que puede pasar en 2024, te queríamos agradecer esta explicación, Francisco. ¿Les parece que pasemos a las preguntas? Sí. Nos han llegado varias ya a través de nuestro streaming. No se preocupen si no logramos contestar todas, porque son muchas efectivamente. Las personas del área de servicios de AFP Capital se van a estar contactando con ustedes para responderlas. La primera pregunta que quisiéramos considerar nos llega desde Santiago. Nos preguntan, Jaime, ¿cómo se pueden revisar los ahorros de las pensiones? Me acuerdo que además tenían una calculadora también para ir mirando cómo evoluciona un simulador, exactamente. Bueno, sí, o sea, ¿dónde se pueden ir revisando? Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a través de la página web, donde uno puede acceder todos los días a ver digamos, la evolución de los fondos. Y nosotros publicamos todos los días, ¿no es cierto?, los saldos de los ahorros, así que es un acceso directo donde la persona a través de su clave, y si no tiene clave, ¿no es cierto?, la puede pedir y le va a llegar, digamos, a los registros que tiene con nosotros, ya sea el teléfono o a su email, y de esa forma podrá revisar diariamente los saldos. Clarísimo. Francisco, Ivonne Guerrero nos pregunta si conviene cambiarse de fondo. Bueno, es una pregunta que aparece en todos los streaming. Jaime mencionó el caso del fondo E con la caída y que obviamente, bueno, ya los hechos ocurrieron, pero hubo una recuperación muy importante. Se vio un mes de noviembre que el fondo E y D rentan mucho más que los otros fondos, que eso es algo totalmente anómalo, pero tiene que ver con que la gran pérdida o el gran efecto negativo había ocurrido en ese fondo por la subida de las tasas y todo lo que explicamos. Entonces, mantenerse en el fondo que está diseñado para uno, que tiene que ver con la edad y una serie de otros criterios, es muy importante. Entonces, yo diría que ahí la asesoría es clave para poder estar en el fondo indicado y tratar, bueno, uno siempre tiene la tentación de tratar de moverse para poder anticipar algo que puede ocurrir en el futuro, pero la verdad es que la evidencia demuestra que el moverse no tiene mucho valor. Sí. Bueno, Nancy González nos pregunta si conviene jubilarse o seguir trabajando y dice que está bien confundida con este tema. ¿Cómo funciona, Jaime? ¿Uno cuando se jubila tiene que dejar de trabajar? O sea, yo diría aquí son dos cosas. Uno es jubilarse y la otra es pensionarse. Entonces, lo primero es que siempre es mejor postergar la edad de pensionarse. ¿Por qué? Porque sigo acumulando, ¿no es cierto? Y si yo tengo la posibilidad de seguir trabajando y seguir acumulando, obviamente lo recomendable. Recordemos que la expectativa de vida de las mujeres es de 90 años y la edad de pensión legal es de 60. Con lo cual las mujeres tienen que financiarse 30 años, ¿no es cierto?, con el fondo que ahorra para su pensión. Por lo cual, obviamente, es mucho tiempo. Y lo recomendable es que se acorte ese periodo lo que más se pueda. Sí. Y si las personas pueden seguir trabajando, siempre nuestra recomendación va
hacer que siga trabajando y que siga acumulando ahorro. Sí, efectivamente. Francisco, nos llega una pregunta más específica de parte de Verónica Toro. En la tabla que mostraron sobre las rentabilidades de los fondos, el fondo E es el que ha mostrado las bajas más pronunciadas. ¿Cuál es el motivo que los que estamos jubilados, los que estamos por jubilar, tengamos que tener parte de nuestros fondos justamente en esa cartera? Bueno, el diseño está hecho que el fondo D y en particular el E son los fondos más conservadores. ¿Qué significa que sean los más conservadores? Que tienen instrumentos de renta fija, bonos de gobierno, de empresas de banco, y que hasta hace 2 o 3 años atrás esas fluctuaciones o esa variabilidad que tenía el fondo era muy baja. Habíamos mencionado anteriormente que no se veían pérdidas desde el inicio de los multifondos hasta hoy día en el caso del fondo E. Sin embargo, a partir del 2018 vemos una realidad que es distinta, hay más fluctuación, pero esa fluctuación también hay que entenderla desde 2 puntos de vista. Una, primero, que el país, Chile, tiene hoy día más volatilidad, eso es una realidad. Y lo segundo es que los mercados internacionales también afectan a la volatilidad del fondo E. Entonces, lo importante es que se recuperó y por lo tanto en esa recuperación hay una expectativa positiva al cierre de año y también para el próximo año. Sí. Yo quisiera también empatizar con Verónica respecto a su punto. Nosotros hace 3 años presentamos una alternativa que era el fondo F. Y hace algunas semanas hemos visto una polémica ahí en carta al directorio donde se discutía también lo del fondo F, justamente para tener, ¿no es cierto?, un fondo que evitara tener esta volatilidad que obviamente pone muy nervioso. Hasta el momento no hemos podido avanzar con eso, pero claramente sería una expectativa, ¿no es cierto?, que permitiría a las personas que, si bien es cierto financieramente no es aconsejable, porque probablemente un fondo E va a rentar mejor, sabemos que hay mucha gente que prefiere evitar la volatilidad. Lo segundo, que también es importante, cuando tenemos estas caídas, ¿no es cierto?, producto de aumento de tasa de interés, también hay que considerar que el recálculo de la pensión que se hace anualmente para los que tienen retiro programado es una tasa mayor, con lo cual no necesariamente la pensión cae. Si bien es cierto, el fondo cae, hay un recálculo de pensión que se va haciendo con una tasa mayor. Sí. Además nos llega una pregunta internacional. Reinhold Paulsen nos comenta que él jubila en marzo de 2024, vive y trabaja en España. ¿Cuáles son las posibilidades de rescatar los fondos de FP Capital? Bueno, hoy día no está permitido rescatar los fondos, sino que solamente poder ser trasladado, por ejemplo, como técnico extranjero en el extranjero. Pero efectivamente lo que nosotros le sugerimos es que pueda asesorarse con nuestros especialistas con, ¿no es cierto?, las alternativas que tenemos para él. Sí, bueno, Carmen Bodadilla también nos hace una pregunta bien similar. Ella jubila en julio de 2024 y cotizó 3 años en México. ¿Se pueden traspasar ahí los fondos de uno a otro país? Hay ciertos convenios que, ¿no es cierto?, se deben revisar en su oportunidad. Lo que no se puede es rescatar los fondos por el hecho de que estoy en otro país. Sí, efectivamente. Francisco Manuel Diana Obando pregunta, ella tiene 58 años, ¿es conveniente tener repartidos los fondos en el D y en el E? Sí, es una combinación que al final con el fondo D uno también toma más inversión internacional, un poco más de acciones. La edad obviamente es una edad que potencialmente uno podría estar próximo a pensionarse, pero al final también está bien lejos del tiempo que queda para poder, en el fondo, tener una buena pensión. Entonces, yo diría que es una buena combinación dada la edad que tiene. Sí. Bueno, Jaime, tú nos mencionabas algo sobre que la caída del retorno en un fondo no significa necesariamente que la pensión va a bajar. Y respecto a eso, de hecho, nos están preguntando si es que sube el retorno, ¿sube también la pensión? Efectivamente, si sube el retorno, ¿no es cierto?, va a significar, ¿no es cierto?, son dos cosas distintas. Lo primero es que cuando caen los fondos, caen porque las tasas suben. Y si las tasas suben, esa es la tasa que yo voy a considerar para el recálculo de pensión. Con lo cual, en el mediano plazo, no necesariamente la pensión cae. Al revés, cuando, ¿no es cierto?, aumentan los retornos, significa que las tasas subieron y el recálculo de pensión se va a hacer con tasas más bajas, pero con un fondo mayor que rentó más. Sí, efectivamente. Francisco Rociel Delgado nos está preguntando si se puede saber el nombre de las empresas en las que invierten los fondos. Bueno, la verdad es que los fondos invierten en muchísimas empresas en Chile y fuera de Chile. Son más de 1000 empresas que están invertidas
Y en el caso chileno, bueno, los nombres más importantes son Soquimich, que es el mayor productor de litio a nivel global. También están Banco Chile, Falabella, Cencosud, Parque Arauco, empresas grandes. También hay algunas más de tamaño menor, que puede ser alguna salmonera. Y por el lado internacional, diría que los nombres más conocidos son Apple, obviamente Microsoft, en el caso de Estados Unidos, pero también hay acciones en China, bancos chinos, acciones también del sector tecnológico, como puede ser Alibaba. En Europa también nombres conocidos, como puede ser, no sé, en el caso de Alemania, Volkswagen o cualquiera nombre importante. Entonces yo diría que en general los multifondos están en las principales compañías del mundo. Sí. Jaime Enríquez nos pregunta, los resultados del plebiscito, ¿cómo pueden impactar en la renta fija en el fondo E? Yo diría que hoy día los precios ya consideran lo que responde en la encuesta. Lo que uno ve en la encuesta es que gane uno u otro, ¿no es cierto?, sentido a favor o en contra. No va a haber tanta diferencia, sino que probablemente van a estar bastante justos, y eso en consecuencia es lo que nosotros creemos que ya están los precios. Distinto sería si las diferencias fueran muy grandes, sí, donde eventualmente uno podría ver tanto una bolsa cayendo como una bolsa subiendo, o un dólar apreciándose como un dólar depreciándose. Sí. Bueno, y ya que estamos hablando del plebiscito, también nos preguntan qué va a suceder con las pensiones de alimentos de aprobarse una nueva Constitución. Bueno, las pensiones de alimentos hoy día son un derecho adquirido por las personas, ¿no es cierto?, bajo una nueva ley. Y la nueva Constitución no dice nada en contrario respecto a las pensiones de alimentos. De hecho, hay un artículo transitorio que habla de los derechos adquiridos de las personas, con lo cual si se llegara a aprobar la nueva Constitución, el pago de las pensiones de alimentos con los fondos que tienen la AFP va a seguir manteniéndose exactamente igual como ha ocurrido hasta ahora. Sí. Tenemos otra pregunta de inversiones, Francisco. Sergio Urrutia nos pregunta, ¿por qué el fondo A renta distinto en los APB y la cuenta 2? No debería rentar distinto. El fondo A es uno solo, tiene un solo valor cuota y la rentabilidad en ambos casos es la misma. Sí. Bueno, nos siguen llegando también preguntas sobre el plebiscito, quedan poco más de 2 semanas justamente para eso. Y Roberto Alvarado nos pregunta, ¿cuál sería la opinión de los expertos en el escenario antes del 17 y post 17 de diciembre? Respecto a las inversiones, nosotros estamos, como lo decía antes, lo que estamos viendo y lo que dicen las encuestas es que esto está muy justo, con lo cual probablemente también los precios de los activos reflejan, digamos, que eso esté muy justo, y en consecuencia tampoco esperamos que hayan grandes sorpresas, porque sobre todo que de haber sorpresas sería en el mercado local, sí, no en los mercados internacionales. Y como lo comentó Francisco, nosotros estamos invertidos muy fuerte en los mercados internacionales, con lo cual las variaciones en el mercado local reflejadas en los fondos sería bastante menor. Sí, bueno, a propósito de las inversiones en el extranjero, Abraham Senna nos dice, no entiendo la rentabilidad que tienen las bolsas a nivel mundial y por qué no se traducen en ganancias para el fondo A, Francisco. Bueno, esa pregunta es bien recurrente y a nosotros también nos ocupa mucho porque al final el fondo A y B, como lo explicamos en una de las láminas anteriores, están invertidos mayoritariamente fuera de Chile en acciones y también algo en renta fija internacional, pero para traducir todo eso en inversiones con un valor cuota que se calcula en pesos, hay que pasar por el tipo de cambio. Entonces, la fluctuación del tipo de cambio es algo que tiene un impacto directo en la rentabilidad de los fondos A y B. Por lo tanto, como mostramos también en las láminas, el peso se nos ha apreciado en este último mes y por lo tanto contrarresta todo el efecto positivo de las bolsas de afuera. Sí. Rodrigo Fernández además nos hace una pregunta interesante. Felices y Forrados daba sugerencias de cambio de fondos de acuerdo a los mercados e informaciones. ¿Ustedes pueden hacer algo similar, Jaime? O sea, nosotros no lo podemos hacer, tampoco lo haríamos, porque la recomendación es muy personal. Francisco lo decía hace un rato, depende de la tolerancia al riesgo, depende de la edad, depende, ¿no es cierto?, su horizonte de inversión o de ahorro. Entonces, hacer recomendaciones masivas nos parece que no tiene sentido cuando yo no conozco a la persona a la cual, ¿no es cierto?, es distinto hacer una recomendación a alguien de 30 años o a alguien que está próximo a jubilarse. Sí. Es distinto hacer una recomendación a alguien que no tolera las volatilidades, a alguien que no le preocupa y es capaz de soportar pérdidas de corto plazo con tal de tener retornos de mayor
alcance. En consecuencia, las recomendaciones, ¿no es cierto?, masivas nos parece que no son convenientes. Sí, bueno, de hecho la misma superintendencia ha publicado varias veces también estudios que muestran que lo que más conviene es quedarse en el fondo que corresponde por la edad. Efectivamente, ganarle al mercado permanentemente, el market timing que le llaman, es algo muy difícil. ¿Ah? Y nos parece que las personas y el diseño de los multifondos justamente consideran horizontes de inversión para poder mantener, ¿no es cierto?, un equilibrio entre el riesgo y el retorno esperado. Sí, bueno, relacionado con eso, Francisco, Enrique Jofré nos pregunta, si me cambio a LE, ¿puedo volver al fondo C? Por supuesto, o sea, siempre uno puede volver a otro fondo y obviamente cambiarse del C a LE hoy día tiene una implicancia. ¿Cuál es esa implicancia? Que acaba de tener una recuperación fuerte el fondo E, va a rentar, como bien dijo Jaime, 7%, y el fondo C tiene una perspectiva que es también favorable hacia adelante, por lo tanto, si es que su edad es más acorde con el fondo C, hay que tener cuidado con ese cambio. Sí, hemos hablado mucho del momento de pensionarse, jubilarse, tú hacías ahí la distinción, Jaime, y Luis Ocampo nos pregunta, una pregunta recurrente pero necesaria, ¿es hoy un buen momento para retirarse? No, yo diría, vuelvo al planteamiento anterior, ¿no es cierto? O sea, nuestra recomendación va a ser siempre postergar la edad de jubilación porque los plazos que tengo que financiar son muy largos. Recordemos, la expectativa de vida de los hombres es 85 años, si él tiene 65 y se pensiona hoy día, va a estar haciendo uso de sus recursos durante los próximos 20 años. Si son 18 o 17 años en vez de 20, mejor. Y en consecuencia, siempre nuestra recomendación va a ser, en la medida que esa persona pueda trabajar, postergue la edad de jubilación. Bueno, hay también personas que nos preguntan este mismo asunto, pero relacionado con el plebiscito. Roberto Alvarado, de hecho, se está haciendo esa pregunta, si es conveniente o no jubilarse en estos momentos antes de la elección del 17 de diciembre. ¿Tienen relación ambos eventos, Francisco? No, bueno, Jaime lo explicó muy bien, o sea, el plebiscito tiene hoy día un efecto que nosotros pensamos en el mercado va a ser bien acotado y si ese es el resultado, en el fondo, anticipar una jubilación no tendría sentido. Sí. Bueno, Gonzalo Loeser también nos hace otra pregunta relacionada con las inversiones. ¿Cómo afectan los fondos, las inversiones en el extranjero ante cambios del dólar, Francisco? Bueno, explicamos que la inversión de afuera, que está básicamente en todo el mundo, está en monedas internacionales y para poder de alguna manera traer todo eso a nuestro cálculo del valor cuota y valorizarlas en Chile, pasamos por el tipo de cambio. Entonces, un ejemplo muy bueno es lo que ocurrió este mes, todos los mercados en dólares o en las monedas de origen rentaron muy bien, pero el peso chileno tuvo una caída o se apreció de manera fuerte, lo que contrarresta el efecto positivo de las buenas rentabilidades afuera. Entonces, en la medida que el peso se mueva hacia abajo o se aprecie en eventos como se ocurrió en el último mes, que los mercados andan muy bien, viene un efecto que baja en algo la rentabilidad. Sí, clarísimo eso. Jaime, también nos están preguntando, Mauricio Carrasco, en caso de pensionarse por la AFP, no una compañía de seguro, ¿los fondos siguen en el mercado? ¿Siguen invirtiéndose? Exactamente igual. O sea, cuando yo me pensiono por retiro programado, que se llama, que es la forma de pensionarse a través de la AFP, los fondos se siguen invirtiendo exactamente igual como si no estuviera pensionado. La única diferencia es que la AFP recoge un pedacito todos los meses de ese fondo para pagarle la pensión. Clarísimo. María Esther Godoy nos está preguntando también, ¿por qué debería mantener mis fondos de la cuenta 2 en la AFP? Bueno, yo diría por lo que hemos explicado, porque las perspectivas, ¿no es cierto?, de los fondos se ven bien y por otro lado las alternativas a los multifondos van a ir cayendo, que son, por ejemplo, los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo tuvieron retornos muy atractivos, producto del aumento de las tasas de interés del Banco Central, eso viene ahora a la baja. Sí. Y por otro lado, lo que hemos comentado es que las perspectivas de mediano plazo para los multifondos se ven más atractivas. Sí. Bueno, y nos preguntan también sobre las lagunas previsionales. Bernardo Aguayo quiere saber cómo uno puede cubrirlas. ¿Existen fórmulas para eso? Bueno, sí. O sea, las lagunas previsionales en lo obligatorio no, pero en lo voluntario sí. Yo puedo hacer aportes de APB, ¿no es cierto?, para ir generando ahorro en el tiempo que me permitan cubrir
aquellos momentos en los cuales no se cotizó y se generaron lagunas previsionales. Sí, efectivamente. Ahora, Francisco, también nos están preguntando sobre perspectivas relacionadas con el tipo de cambio, entendiendo también que pueden tener un efecto en lo que son las inversiones. Sí, la perspectiva del tipo de cambio, bueno, es algo que nosotros no podemos decir qué es lo que pensamos, pero lo que sí podemos decir es que el tipo de cambio este año ha tenido una volatilidad importante. Hemos tenido niveles casi nuevamente sobre 9.50, partimos el año con un nivel bajo 800. Entonces, pronosticar el tipo de cambio y la perspectiva es algo que con la volatilidad que hay hoy día, con temas de elecciones, el tema del crecimiento económico, la bajada de tasas de interés, lo que está pasando en Estados Unidos, no es que sea imposible, pero es muy de alta complejidad hacer un pronóstico. Lo único que podría decir es que si es que sea un escenario benigno, el tipo de cambio debiera tender a apreciarse algo en los próximos meses o trimestres. Sí. Jaime, lo que más nos han llegado en este streaming son preguntas relacionadas con el momento de la pensión. Yo creo que sería bueno también explicar cuáles son las preguntas que uno debe hacerse para tomar esa decisión. Bueno, la primera pregunta es nuevamente si tiene sentido, ¿no es cierto?, dejar de trabajar y utilizar la pensión para financiar mi jubilación. ¿Ah? Y en consecuencia, vuelvo a lo que planteaba anteriormente, en la medida en que yo pueda postergar ese momento, ideal, porque así yo voy achicando el periodo en el cual necesito financiar y en consecuencia mi pensión va a ser mejor. ¿Ah? Yo diría que eso es lo fundamental, más allá de la situación puntual de mercado, sí, que si las tasas están más altas o están más bajas, pero desde el punto de vista de postergación me parece que es la decisión más correcta. Sí, efectivamente. Ahora, Francisco, tú estuviste profundizando sobre el escenario que se espera para los próximos meses. Hugo Vázquez quisiera saber cuáles son los pronósticos de rentabilidades en el mediano plazo. Bueno, en el mediano plazo, como mencionamos ahí en la última lámina, esperamos, y que es parte de la recomendación, esperamos un escenario que es favorable. ¿Por qué? Porque no estamos viendo una recesión. Ese escenario para el caso del multifondo A y B nos hace pensar que podemos ver buenos retornos. ¿Qué quiere decir buenos retornos? Algo cercano o mayor a 10%, que ha sido la historia del fondo A y B en escenarios favorables. En el caso del multifondo C es un escenario más parecido al promedio histórico, ¿ya? Y el promedio histórico está entre 7,5% y 8% nominal. Y por último, en lo que mencionamos del DIE, tenemos una perspectiva favorable por esta combinación que dijimos que la Reserva Federal pareciera ya haber llegado al final de su ajuste de política monetaria. El Banco Central chileno ya inició su ajuste hacia abajo, y si se da un escenario relativamente favorable, que es el que de alguna manera es el de mayor probabilidad hoy día, las rentabilidades van a estar sobre el 7%. Sí. Bueno, Jaime, tú estuviste ahondando sobre las preguntas que uno se debería hacer al momento de definir si es momento de pensionarse y dejar de trabajar también. Yves Villanueva nos pregunta, ¿un par de años más en la jubilación hace realmente una diferencia? ¿Hay cálculos para eso, Jaime? Sí, efectivamente, por dos cosas, digamos. Lo primero es porque yo sigo cotizando, ¿ah? Y lo segundo es porque el fondo se sigue, ¿no es cierto?, rentando en la inversión, con lo cual efectivamente mejora la pensión. ¿Cuánto? Bueno, hay en torno al 10%, 7%, hay distintos cálculos que proyectan, pero claramente eso es una ayuda y claramente eso mejora la pensión que voy a recibir dentro de 2 años más. Sí, efectivamente. Bueno, nos han llegado muchísimas preguntas en este encuentro, en este streaming número 41. No se preocupen, las que nosotros no pudimos responder acá, de todas maneras van a ser revisadas por el área de servicios de AFP Capital y les van a contestar, por supuesto, también. Jaime, ¿quisieras dar algún mensaje de cierre? Bueno, esperamos que este streaming haya sido de utilidad. Sabíamos que había bastante nerviosismo por lo que estaba pasando en octubre, así que nos alegramos que se dio el escenario que nosotros estábamos proyectando. Es difícil a tratar de apuntarle al tiempo que eso ocurre. Nosotros estábamos previendo las bajas de tasas de interés, se dio más rápido de lo que nosotros también pensábamos, pero nuevamente insistimos en que nuestra mirada es de mediano plazo. Los mercados hoy día están más volátiles con esta interconexión que existe y en consecuencia tenemos que acostumbrarnos a ver estas variaciones, pero con una perspectiva positiva de mediano plazo, así que esperamos que haya sido de utilidad y hayamos podido explicar de la mejor manera a nuestros afiliados qué es lo que estaba pasando. Sí, bueno, yo te quería agradecer a ti, Jaime, por haber participado, a Francisco también por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias.
Quisiera agradecerle también a quienes se estuvieron conectando con nosotros a través de las plataformas de AFP Capital, a través de Mega Noticias y de biobio.cl y también, por supuesto, a través de los medios regionales. Esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión con otros temas aquí en AFP Capital. Hasta ese entonces.